¿Qué tal, estimados estudiantes? Eh, Les saludo en esta nueva oportunidad para tratar eh, un nuevo tema eh, que es en relación a la problemática de investigación y temas afines. La verdad que vamos a ver algo teórico, ¿sí? Algunas definiciones para situarnos en el tema. Y luego se presentará un modo de plantear la problemática o llegar a la problemática y algunos ejemplos. Es un poco la dinámica de esta presentación. ¿Ah? Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, tenemos de antecedente que la formulación de una problemática en investigación tiene ciertas características. La estamos asumiendo como un contexto educativo y mm, de alguna forma no es tan fácil. Sí tenemos que situarnos en la forma del planteamiento de la problemática. Eh, Hay que considerar que la formulación de la problemática de investigación en educación implica definir, contextualizar un problema real dentro de un entorno específico, lo que permite entender las necesidades que se tienen y el escenario en donde se tiene que intervenir. Bueno, para entender el tema de la problemática es necesario seguir algunas directrices, ¿no? Eh, en educación es importante ya que no es tan fácil eh, y estas directrices apuntan a lo siguiente. Por ejemplo, identificación del contexto. Esto quiere decir que se debe hacer una descripción del entorno educativo específico donde surge el problema. Acá se puede incluir información sobre tipos de institución, características de los estudiantes, recursos disponibles y otros factores que sean necesarios. También se debe hacer una descripción de, completa de la situación, aclarar en qué consiste la dificultad o desafío educativo y su impacto involucrado. También, si es necesario, en algunos casos, digamos, se hace una descripción somera de la justificación. Entonces, explicar brevemente por qué es necesario hacer este estudio. Y luego, plantear las preguntas de investigación, que se refiere a la formulación de una o varias preguntas que orientan el análisis de la problemática. Esos son elementos que uno debería tomar en cuenta. Para explicar bien esta parte, vamos a considerar un ejemplo, lo cual lo vamos a contextualizar, pero el ejemplo es válido en general para poder entender, ¿no? Y el escenario, eh, bueno, sí, vamos a seguir el escenario que presenta el ejemplo, ¿no? Bueno, el contexto, en una escuela secundaria pública urbana, bueno, este es el contexto, y podría ser una escuela básica, ¿no? Pero bueno, así está planteado el ejemplo. Se observa que los estudiantes de primer año de secundaria presentan bajo rendimiento en matemáticas. La mayoría de estos estudiantes provienen de familias de bajos ingresos y varios tienen dificultad de acceso a recursos educativos como libros o internet en sus hogares. Además, los docentes de matemáticas reportan una baja motivación y actitud negativa hacia la materia, eh, digamos, en particular. Situación de la problemática. En los últimos 2 ciclos lectivos, más del 60% de los estudiantes de primer año ha reprobado el curso de matemáticas. Los docentes atribuyen este problema a una combinación de factores,
como la falta de apoyo en el hogar, la escasez de estrategias motivacionales y pedagogía adaptadas eh, al contexto de los estudiantes, ¿cierto? La justificación. Este bajo rendimiento en matemáticas no solo afecta el desempeño académico de los estudiantes, sino que también incrementa la tasa de deserción escolar, lo que es impactante, ¿no? Investigar este problema puede ayudar a desarrollar estrategias de enseñanza efectiva, motivadora, promoviendo una mejora en el aprendizaje de matemáticas y reduciendo la deserción. Las preguntas o la pregunta de investigación que se puede realizar, ¿no? ¿Qué estrategias pedagógicas y de motivación pueden mejorar el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de primer año en una escuela secundaria pública? Esa es, digamos, la dinámica que uno podría adoptar ante esta situación. Quizás si uno se empieza a analizar el problema, debería tener todos los elementos para poder emitir un criterio, ¿no? Como es con fines de un ejemplo. Eh, es válido, digamos, mostrar cómo uno plantea este tipo de problemas. Entonces, veamos. En primera instancia, desde el punto de vista del planteamiento del problema, lo difícil es tratar de identificarlo. ¿Sí? Eso es algo que siempre nos pasa. Entonces, eh, aprovechando, digamos, el ejemplo que se planteó, eh, ese ejemplo ya está bastante trabajado, tiene bastantes elementos que uno debiera considerar cuando uno va a escribir, ¿no? Pero acá hay que también eh, definir cómo uno llega a poder establecer esos criterios que se establecieron en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces hay técnicas, hay metodologías que permiten eso. Una de las metodologías es el árbol del problema. El árbol del problema eh, se trabaja a partir inicialmente eh, proponiendo varias problemáticas o ideas de problemas y luego que uno determine esa lista, se puede decir, selecciona una problemática. Eso es lo normal que se hace. Ahora con este método del árbol del problema yo quisiera mostrarles para que ustedes tuvieran una idea cómo llegar a esa problemática, cómo trabajarla, ¿ya? Este es un primer inicio. Luego vamos a tener, digamos, que ser más dinámicos y plantear los elementos y la estructura de la investigación. Pero para empezar está bueno que uno tenga la claridad de cómo yo llego a esta problemática y cómo hago el planteamiento, ¿no? Bueno, una de las tantas técnicas que hay es el árbol del problema. Y acá se propone para poder eh, empezar, ¿no? Empezar con todo lo que es la investigación y, y tener acceso a esta estructura que uno va haciendo. Bueno, ¿qué es lo que es el árbol del problema? El árbol del problema es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa o un problema central, la cual se intenta solucionar mediante la planificación de una acción de mejoramiento, utilizando relaciones de causa y efecto. Por lo tanto, el árbol del problema es una herramienta visual, ya, es un diagrama, que se complementa con una estructura, digamos, para poder ir ordenando este análisis. ¿Ya? Entonces, es una herramienta visual de análisis que es utilizada para identificar con precisión el problema objeto de estudio. ¿Ya?
acá para ilustrar, tenemos el árbol, tenemos las raíces, en donde uno toma en cuenta las causas. Toda problemática debe tener una causa, ¿no? Entonces, gráficamente se define como las raíces, ¿ya? Las causas raíces. Luego tenemos la problemática y luego tenemos digamos, en el follaje, en toda la parte de arriba, ramas, son los efectos, ¿no? Entonces, acá se debe hacer una estructura en donde vamos a tener las causas, vamos a tener el efecto. Por ejemplo, en las causas es válido hacerse la pregunta de por qué, a qué se debe, ¿ya? Estas causas son causas primarias, las que están directamente relacionadas con el problema. También podemos tener causas secundarias que se derivan hacia las causas primarias. Luego tenemos, obviamente, ya la problemática, en donde vamos a tener que considerar los efectos, los impactos que causa esta problemática. Entonces, eh, es válido hacerse la pregunta, ¿qué efecto se tiene? Entonces, acá arriba vamos colocando los efectos principales y si hay efectos secundarios, también se van colocando. Cada vez que uno va detectando un efecto, uno lo va a colocar en el lugar pertinente. Si es un efecto secundario, debe ser correspondiente al efecto que uno ya planteó. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar un poquito más de lo que es esta, esta técnica, ¿no? Bueno, lo que se pide, se realiza un listado de todos los problemas, como les mencioné anteriormente, que que se consideran en la investigación. Esto lo pueden hacer a través de una lluvia de ideas y se va enlistando estas problemáticas. Luego se identifica el problema central y luego se definen las causas y efectos. ¿Ya? Eh, bueno, los efectos. Los efectos son una secuencia de lo que se identifica como causado por el problema central, un impacto, ¿no? Eh, ellos van de los más inmediatos o directamente relacionados con el problema central hasta niveles más generales. ¿M? Yo tengo acá una problemática, voy a tener impacto inmediato y luego se van a ir ramificando efectos secundarios, se pueden decir, ¿ya? Que están relacionados, eh, pero indirectamente. Efectos directos son los que se ramifican inmediatamente después de la problemática. ¿M? Entonces, estos efectos pueden estar relacionados entre sí y eh, van a ser muy importantes porque de alguna forma se va a describir en su totalidad la problemática, considerando los efectos y las causas. Entonces, la secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, con las principales. Acá yo tengo la causa 1, la causa 2, la causa 3. En la causa 2 tengo causas que son secundarias, que de a poco yo las voy, digamos, relacionando entre sí, de lo más general a lo más particular. Es lo mismo que uno hace en la parte de los efectos, ¿ya? Entonces, esta es la secuencia lógica que uno debe tener para plantear estos problemas. Acá ya tenemos, por ejemplo, el, digamos, lo básico, causa, problema y efecto. Veamos un ejemplo. Acá se plantea bajo nivel educacional de los jóvenes. Es un problema bastante general. La recomendación es que las problemáticas que uno va a elegir sean más particulares, sean más específicas.
porque cuando se habla de manera general, eh, pasa por las variables que uno va a determinar. Si es muy general el problema, cuesta mucho especificar variables, ¿ya? Entonces, la recomendación es que sean problemas más específicos. Tenemos dos causas inmediatas, que son primarias: ineficacia del sistema educacional y medio ambiente poco favorable al estudio. Luego tenemos una causa general o secundaria, puede decirse: profesores mal preparados, currículo inadecuado, poca oferta de cupos, y que van a relacionarse con la causa raíz, ¿no? Luego tenemos, como mencioné, de la causa raíz, algunas causas que son secundarias, por ejemplo, partiendo de una general: poca importancia desde la educación a la educación, necesidad de trabajar desde joven, poco estímulo dado al estudio, alto grado de hacinamiento. Son causas secundarias, ¿ok? Eh, es un poco la forma que uno debería plantear la problemática. De hecho, se hace así en los proyectos. Hay que tomar en cuenta que una tesis tiene inicialmente un proyecto de investigación, y acá debiera, por ejemplo, eh, presentarse la problemática bien, bien definida, el planteamiento. Y lo se puede hacer a través de un árbol del problema, ¿no? Y acuérdense que primero está el proyecto y después está el informe final, donde uno presenta todos los resultados y conclusiones del estudio. ¿Ok? Vamos a ejemplificar un poco, por ejemplo, eh, es un tema que vamos a ver, pero me gustaría ejemplificarlo con un tipo de investigación, ¿eh? Yo voy a hacer alusión al ejemplo de una investigación experimental. Después lo podemos conversar respecto a cómo se desarrolla, pero es bueno que ya se vaya interiorizando cómo se plantean estos tipos de investigación. Un tipo de investigación experimental es una investigación que se hace en campo y que normalmente uno utiliza ciertas variables para poder manejar un poco el experimento, ¿ya? Eh, eh, este tipo de experimentación normalmente se llevan a cabo por dos grupos: un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental se utiliza para poder eh, controlar lo, lo que uno quiere conocer, el escenario, variables, y, y poder, digamos, si es necesario, poder establecer la intervención. Y luego tenemos un grupo de control que sigue funcionando normalmente. Vamos a tomar el ejemplo. Este ejemplo está en relación al rendimiento escolar. El objetivo del estudio es investigar si la implementación de una metodología de enseñanza activa mejora el rendimiento escolar en matemáticas en una escuela de educación básica. La hipótesis es aplicación de una metodología de enseñanza activa, por ejemplo, aprendizaje basado en actividades interactivas, que pueden ser eh, debates, eh, grupos focales, planteamiento de proyectos, y etcétera. Lo cual mejora significativamente el rendimiento escolar en matemáticas en comparación con otras metodologías tradicionales, haciendo la alusión a una situación tradicional. Es decir, el grupo experimental se somete a esta intervención aplicando esta metodología en donde se hacen actividades interactivas. En cambio, en el grupo de control sigue trabajando igual: exposición del profesor,
y tareas, ¿ya? O deberes. Entonces, el diseño experimental se seleccionan dos grupos, como les mencioné, de estudiantes de quinto grado. En cada uno van a tener 30 alumnos. Se va a definir un grupo experimental y un grupo de control. Bueno, acá es importante señalar las variables de estudio. Nosotros vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es la metodología de enseñanza, es la aplicación de estas actividades, ¿ya? Y el grupo experimental se va a someter, por ejemplo, lo que mencioné, a proyectos, debates, actividades que son más que nada eh, están relacionadas con la participación de los estudiantes. El grupo de control eh, se somete o sigue haciendo su enseñanza tradicional, con clases positivas y tareas o deberes. La variable dependiente sería el rendimiento escolar en matemáticas, es decir, eh, los resultados, digamos, en torno a las calificaciones finales. ¿Ok? También hay que considerar que hay variables de control. ¿Ya? Estas variables están en torno a que el escenario tiene que ser, los dos grupos tienen que ser similares, es decir, horas de clase en matemáticas similares, profesores que enseñan en ambos grupos, recursos didácticos básicos iguales, similares. ¿Ok? Todo eso en función de la posibilidad de que se puedan hacer posteriormente algunas comparaciones. Bueno, se tiene, digamos, que realizar una, eh, un test para comenzar. A estos grupos, a los dos se les hace un test para saber su rendimiento referencial. Y luego se hace la intervención. Posteriormente de la intervención, ahí va a depender de los tiempos que uno va a durar esta intervención, que uno va a aplicar y ejecutar esta intervención, pueden ser 2 meses, 3 meses, se hace nuevamente un test y ahí uno va teniendo resultados. Y estos resultados se tienen que ir comparando para ver si hay algún cambio o no. Bueno, algunos resultados, de acuerdo al ejemplo, en el grupo experimental, eh, se aprecia que hay una mejora, por lo menos de 20 puntos sobre lo que tenían inicialmente en la referencia. Sin embargo, en el grupo de control no hay mayor, digamos, diferencia. Solamente 4 puntos de diferencia con el test inicial, ¿ya? Y esto ya de repente, digamos, es, es, es un resultado decisivo, ¿ya? Entonces, todos estos resultados se van analizando desde el punto de vista de la estadística. ¿Ah? Hay una técnica que se llama la T-Student que permite ver las diferencias y establecer gráficas en base a estos resultados, ¿ya? Entonces, eh, por último, podemos ver que el análisis estadístico, según el ejemplo, sugiere que el grupo experimental tuvo una mejora significativa en comparación al grupo de control, lo que es importante porque de alguna forma se comprueba la hipótesis que se planteó inicialmente, ¿ya? Entonces, yo le hago digamos, eh, este ejemplo práctico para que se den cuenta de que la investigación es una herramienta, sabemos que es una herramienta, pero hay que saberla usar. Entonces,
acá lo fundamental es empezar a tener noción de qué se puede hacer con la investigación. Nosotros sabemos, creo que todos tenemos una percepción, pero en los hechos concretos es importante verlo. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto que se evidencia que este tipo de investigación en la educación es súper útil. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a eso, lo que, lo que tengo en esta diapositiva es hacer un resumen. A ver, primero, se plantea la problemática. Sabemos que la problemática hay una serie bibliográficamente, referencialmente, en donde podemos plantear la problemática con algún tipo de estructura. Eso ya lo sabemos. También tenemos conocimiento que hay técnicas que nos ayudan a hacer este planteamiento de la problemática. Una de estas técnicas es el árbol del problema. También se puede encontrar en la bibliografía una serie de documentos que nos ayudan a seguir una línea para poder eh, realizar este árbol del problema. Y que está muy bien, porque eso nos sirve para poder expresar lo que nosotros eh, planteamos como problemática. ¿Ya? Entonces, estamos en la orientación correcta. Luego, se presenta un ejemplo que ya es, digamos, un poco más elaborado, de un tipo de investigación con ciertos elementos que también son nuevos, o quizás yo ya lo he mencionado, que son las variables. Una forma, un procedimiento de trabajar con este tipo de investigación, que eso es nuevo, pero que se ven resultados y se ven las eficiencias de la investigación. Esto lo coloco al margen, porque seguramente vamos a ir de a poco explorando cada uno de estos temas que estoy mencionando acá en el ejemplo, digo, y para que nos vamos dando cuenta cómo se va caminando en la investigación todos estos elementos que tienen que estar presentes. ¿Ok? Es un poco el resumen que yo hago. Tómenlo como una aproximación de lo que vamos a ver en el futuro. Eh, por eso que normalmente yo hago esto para que se vaya refrescando digamos, la materia y, y todo lo que vamos viendo. Y después diga, cuando estemos tocando algo similar, esto ya me parece similar o familiar, y voy a la presentación, voy al video, voy al texto guía y voy a refrescar lo que yo ya en algún momento vi. Entonces, por eso es bueno ya desde ya plantear ciertas situaciones como estos ejemplos que nos signifique una ayuda. Bueno, eso sería en torno a esta exposición. Mencionarles que esto ustedes lo tienen que de alguna forma evaluarse, que va a ser en un test de esta videoconferencia que se van a hacer 2 preguntas. Así que revisen el- la exposición y también vayan al texto guía. Normalmente lo que yo hago en énfasis son en lo que yo paso sí, en la presentación. Eh, si no está en el texto que tiene que estar en la presentación la pregunta. ¿Ok? Entonces, hay cosas nuevas que yo ya vi y seguramente eso voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería. Espero que estén bien y nos vemos en una próxima exposición. Chao, chao.